Seguimos en Noticias Globovisión Economía. Estamos conversando con Ignacio Sánchez, asesor y analista financiero. Ignacio, te dejaba una consulta antes de irnos a la pausa y es, si esto que hemos estado viendo en cuanto a lo que es los datos de inflación de Estados Unidos y la decisión que puede venir por parte de la FED de estos 75 de este 0,75 en lo que es la tasa de interés, el efecto que esto puede empezar a tener en la economía. Hemos visto que las decisiones anteriores muy cercanas no han dado el efecto esperado y ya vemos mucha caída en los mercados. Quería consultarte si crees que esto que estamos viviendo en este momento es el peor momento o aún no hemos llegado a ese peor momento en el mercado. Es muy difícil predecir en las finanzas cuál pudiera ser el soporte de la caída, pero yo creo que va a seguir cayendo un tanto más. ¿Por qué, Mariana? Fíjate. Durante el año 2020 vino el COVID y una política que tienen los bancos centrales es estimular la economía. Cuando se estimula la economía, las empresas no se paralizan, se evitan desempleos y, por otro lado, hay una generación de impuestos de manera indirecta. Es una política monetaria, pero también que viene disfrazado con una política tributaria, fiscal, ¿no? Efectivamente. Eso está muy bien. Hacia finales del año 2020, los mercados financieros ya estaban recuperados. Vemos esa famosa caída en B y vemos cómo se habían recuperado a final del año 2020, entrando 2021, ocurren acontecimientos en los Estados Unidos que son unas elecciones. Y recordemos que una manera de mantener al pueblo contento y que salga a votar es a través de los estímulos y de los cheques. Eso hizo que los mercados financieros durante el año 2021 crecieran de una manera que no estaba justificado si lo comparamos con el crecimiento económico o global de la humanidad. De hecho, tenemos graves problemas con las cadenas de suministro, con las cadenas globales de valores paralizadas. Estamos ante las puertas de la primera era de la desglobalización con la guerra, pleno siglo XXI, una guerra, una invasión, el problema de la OTAN y Rusia. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que yo creo que la Reserva Federal mantuvo durante muchísimo tiempo esa estimulación de los mercados que hizo que muchísima gente fueran a invertir en dos mercados principalmente. El mercado de las empresas tecnológicas, que cotizan en la Bolsa de Valores de Nasdaq en Nueva York, y el mercado de las criptomonedas. Nunca había sido tan fácil tener dinero e invertirlo como si eso fuera algo tan sencillo. No, sí es sencillo desde el punto de vista operativo, pero se requiere de cierta cultura de gestión del riesgo para que cuando uno detecte una tendencia o un mercado muy inflado, saber retirarse de la posición con ganancias y no ver lo que está ocurriéndole a la gente. Hay un signo muy interesante, Mariana, que es la inversión de los rendimientos de los instrumentos de renta fija. ¿Qué estamos viendo? Que hay una caída de la renta variable en los Estados Unidos, de las acciones que cotizan en bolsa, esa es la renta variable, pero también los bonos a 10 letras del Tesoro a 10 y 30 años también están cayendo. Entonces, fíjate, más o menos para que el televidente entienda, hay dos grandes mercados: acciones que dan mucha rentabilidad, también mucho riesgo, y los bonos que son un poco más estáticos en cuanto al riesgo y al rendimiento, ¿no? Tienen un rendimiento anual, que es el interés compuesto, el famoso pago de cupón. Entonces, cuando el inversionista está entre uno y otro mercado, eso es un signo de incomodidad y de insatisfacción por parte de los inversionistas contra las políticas que ha asumido la Reserva Federal. Entonces vemos que hay un movimiento en los bonos de 2 años, las letras del Tesoro a 2 años, que es de muy corto plazo. Hay un movimiento muy constante y muy volátil en los inversionistas. Y vemos la intención de tratar de subirle la tasa al de 10 años, pero no lo logra. Correcto, y ahí puede ocurrir la que es llamada la inversión en los rendimientos, en los tipos de los tipos de interés, del rendimiento de los bonos, de las letras del Tesoro, que cuando hay una inversión en los rendimientos, en los instrumentos que en teoría son de instrumentos libres de riesgo, es preocupante porque básicamente es el signo más importante que le dice a la Reserva Federal: vamos a una recesión y yo como inversionista no estoy contento con el manejo de las políticas monetarias y voy a sacar mi dinero de los mercados. Si mañana la decisión es 75%, perdón, 0.75%, si esa decisión se toma el día de mañana, es un mensaje claro de que las cosas no van bien. Un mensaje muy claro de que la Reserva Federal va a atacar la inflación que ellos produjeron, pero eso
Fíjate, Pero eso Mariana, no quiere decir que se vaya a lograr en el corto plazo. no, es que no puede ser logrado en el corto plazo. De hecho, ya le decimos a los inversionistas que el año 2022, el año 2023 y parte del 2024 vamos a ver este escenario muy comúnmente, y las criptomonedas que ahora se están desplomando, quizás, Mariana, están tomando el rango del valor que deben de tomar, porque un activo como el Bitcoin, que en un año de un rendimiento de $13,000 a $75,000, eso es una burbuja donde lo pongan. No queremos decir que el mercado sea malo, pero sí hay que tener cuidado con el dinero que uno invierte. Uno tiene que diversificar, y en esos mercados que son de alto riesgo, quizás colocar un dinero que estemos dispuestos a perder. Hemos visto dentro de esto las cosas que se han logrado mantener a pesar de las caídas. Casos como el tema de las materias primas, oro y plata, han logrado mantener sus niveles y aunque han perdido terreno, no han bajado a niveles superiores como ha ocurrido con otras áreas. Y temas como el del crudo, que se mantiene bastante alto ante la situación energética y la situación que se ha originado con el tema de la guerra. Sí, yo siempre me acuerdo del oro porque tú tienes muchos años hablando de ese mercado, y en realidad cuando vino la guerra Rusia, el conflicto ruso-ucraniano, ocurrió algo muy interesante. La gente esperaba que el refugio natural de los inversionistas fueran las criptomonedas, y no fue así. Ya el inversionista se cansó de recibir daños patrimoniales, por así decirlo, con un mercado que en cualquier momento padece las regulaciones, sobre todo de Estados Unidos, de China y de Rusia, porque cada uno de esos países tiene un proyecto de una criptomoneda digital regulada, centralizada y que le permita generar tributos, ¿no? Entonces, vino la guerra de Rusia y Ucrania y los inversionistas se dieron cuenta que el mercado refugio por naturaleza es el oro. Aswad Damodaran, el gran valorador, uno de mis referentes en valoración de empresa, dice que no hay una mejor manera, Mariana, que calificar cómo el inversionista ve el rol de la Reserva Federal en un periodo de tiempo determinado, sino a través del mercado del oro. ¿Por qué? Porque el oro es un tangible que pase lo que pase en la humanidad. Si yo tengo oro, siempre va a estar allí. Cosa que bien, las criptomonedas van a ser el oro del futuro, es el oro digital, pero si no hay electricidad y no hay internet, yo no puedo tener acceso a mi dinero. Cosa que ahora, en pleno siglo XXI, por eso es que te digo que estamos viviendo... El oro tiene el valor de la tangibilidad y las criptomonedas tienen el valor de la convertibilidad inmediata. Correcto. Y el llegar en segundos. Correcto. Se han vuelto el lugar preferido para hacer remesas. ¿Cómo no? Por poner un ejemplo, para evitar sanciones, para evitar todos los sistemas burocráticos bancarios. Comisiones, 3 días para bajas comisiones. Correcto. Se han vuelto se han vuelto muy eficientes y quizá una gran competencia para el sistema financiero mundial, que estaba muy coartado por todas las medidas que se establecen y que ha afectado mucho la movilidad del dinero. Sin embargo, en el oro tenemos este refugio por excelencia y ese activo allí tangible que puede tener el oro, incluso la plata, pueden tener este valor. Y ni hablar de otros metales que además se están usando en el área industrial. Correcto. Y en el área que se está reactivando en este momento en el mundo, o tratando de reactivar a pesar de la situación. Cuando tienes estos mercados y cuando tienes esta situación, estamos viendo en juego la credibilidad de la Fed ante lo que ha hecho y las medidas que tomó, y quizá el riesgo muy elevado que tomó durante pandemia, cuando expandió de la manera que expandió el gasto. Sin embargo, estamos viendo en este momento que también pueden ser momentos de oportunidad. Sí. Y quería consultarte como asesor financiero, ¿qué le recomiendas a quienes ya están en criptomonedas, por ejemplo, que han visto una gran caída de la valoración de los activos que allí tenían, o a quienes están en otros activos y ven caer el nivel de esas acciones, o a quienes están refugiados en metales? Sí, es muy interesante tu pregunta, y sí, fíjate, Mariana, que las personas que ya invirtieron en criptomonedas y que entraron quizás en rango de $45,000, 60, 70, están viviendo un gran drama que la única manera de afrontarlo es quizás esperando a que ese mercado fluctúe a la alza. ¿Qué va a pasar en algún momento? Bueno, pero hay gente que sufre mucho y la aversión al riesgo. Por eso es que cuando se invierte, Mariana, se parte del perfil del riesgo. El perfil de riesgo es ver qué tanta aversión, qué tan cómodo te sientes ante el riesgo. Hay personas que son muy riesgosas y les encanta, incluso están viendo la caída como una oportunidad para comprar más activos, que es una buena estrategia siempre y cuando se conozca el soporte, porque se corre el riesgo de comprar a la baja y que siga bajando.
Sí, o sea, entrar en un negocio financiero que ya te dé pérdidas es muy difícil recuperarlo, a menos de que reconozcas la pérdida y vayas a comenzar de cero, ¿no? Pero la mayor recomendación que puedo hacerle a las personas es que se diversifique. Hay activos que no son tan agresivos como invertir en empresas que cotizan en bolsa. Ok. Para ello hay una técnica que es la valoración de empresa. Nos olvidamos de la cotización del precio y valoramos a las empresas según sus estados financieros. De allí la técnica del value investing, que es muy poderosa, o la valoración relativa, que Benjamin Graham, padre del value investing, o la valoración relativa, que yo la utilizo mucho con mis alumnos y en algunos fondos, Mariana, que es, vamos a evaluar, por ejemplo, Apple contra la media del mercado, el S&P 500, y vamos a buscar indicadores que me digan que es más, hay una promesa de rendimiento, invertir en Apple o en American Express o en Disney más que en el S&P. Si no se sabe qué hacer o si queremos invertir y queremos hacerlo rápidamente, no hay nada como la indexación del mercado. ¿Qué significa comprar un índice como el S&P 500 o Nasdaq o el Dow Jones? Que básicamente vamos a buscar que nuestro portafolio replique lo que haga el mercado, a la alza o a la baja. Bien, Ignacio, te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía y ver la visión que tienes en este momento de lo que está ocurriendo en el mercado financiero mundial, a la expectativa entonces de la decisión que se vaya a tomar mañana en la Reserva Federal estadounidense, que si bien no es Venezuela, impacta los mercados financieros mundiales y termina por impactar todas las economías del mundo. Vamos nosotros así a hacer la pausa y en breve volvemos con más.